Muy buenas tardes. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida, como siempre, al CR2. Hoy día está Maísa Rojas y Andrea Rudnick, bienvenidas. Y a Carolina Urmeneta del Ministerio de Medio Ambiente. Nos acompañan los senadores José Miguel Durana y la senadora Isabel Allende. María Fernanda, Magdalena, gusto que nos sigan acompañando. Le voy a pedir si tiene cuenta, Magdalena. Sí, Presidenta. En primer término, hay una solicitud del diputado senador Monsalve, con la que reitera una solicitud que efectuó la comisión para que ésta recibiera en audiencia a la Asociación Gremial de Comerciantes Establecidos de la Galería Alessandri de la ciudad de Concepción, quienes expondrán sobre problemas administrativos que han tenido con la remodelación del lugar. Luego hay una solicitud del diputado señor Pablo Prieto para que la comisión ponga en tabla el proyecto de ley que modifica el decreto de ley 2222 de 1978, que prohíbe el vertimiento, derrame o disposición de residuos mineros en las aguas sometidas a jurisdicción nacional. Este proyecto cuenta con un primer informe de la comisión, lo dio a la sala, es del año, es desde hace 10 años el proyecto, y en el boletín 9962-12. Y finalmente hay una presentación de la Corporación Caminos Farillones, de la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho, del Movimiento No Más Anglo, de la Coordinación de los Territorios por la Defensa de los Glaciares y de diversas organizaciones nacionales como Chile Sustentable, Fundación Glaciares de Chile, Fundación Relaves, Movimiento por el Agua y Modatain, con la que hacen presente el daño que, en su opinión, hace la empresa Anglo American, particularmente en la zona precordillerana de la región metropolitana. Este documento, que tiene bastante material, fue enviado a sus respectivos correos. Y nada más, Presidenta, esa es la cuenta de hoy. Gracias, Magdalena. Yo les propongo, el diputado Monsalve efectivamente en dos oportunidades nos ha solicitado una audiencia, si la pudiéramos agendar para la próxima semana. Y las otras, como están directamente relacionadas también con el tema de glaciares, yo les propongo que los recibamos cuando iniciemos la revisión de las indicaciones y las propuestas que salieron de la Comisión de Minería, porque una vez despachado cambio climático, habíamos acordado que íbamos a ver ley de glaciares. Entonces, ahí respondemos a ambas solicitudes. Si hay acuerdo, lo dejamos así establecido. Gracias. Magdalena, ¿eso es todo? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No habiendo palabras solicitadas, entonces vamos a continuar con la revisión ya de las últimas indicaciones de la Ley Marco de Cambio Climático. Saludamos también a Pilar Moraga, que se ha incorporado a la sala virtual. Magdalena, usted nos dice en qué punto quedamos la última sesión. Vamos a empezar esta sesión con el artículo 14, que se encuentra en el tomo 3 en la página 8 del tomo 3 del comparado. El artículo 14, no, Carolina, más arriba. No, más abajo, para que veamos el artículo 14. Carolina, más abajo para que se vea el artículo 14. El artículo 14 señala, se refiere a los certificados de reducción, absorción o excedentes de emisiones de gases de efecto invernadero. En cumplimiento de las normas de emisión, podrán utilizarse certificados que acrediten la reducción, absorción o excedentes de emisiones de gases de efecto invernadero obtenidas mediante la implementación de proyectos para tal efecto. Lo anterior sujeto a que dichas reducciones o observaciones o absorciones sean adicionales, medibles, verificables, permanentes y cumplan con principios de desarrollo sustentable. Las indicaciones recibidas a este inciso primero son las siguientes. La indicación 502 de la senadora Rincón para eliminarlo. Las indicaciones 503 de los senadores señor Allende y señor Bianchi sustituyen la norma, pero con el propósito que las certificaciones provengan de actividades obtenidas mediante la implementación de proyectos preferentemente en Chile
realizado en Chile para tal efecto. Lo mismo las indicaciones 504 y 505 van en el mismo sentido. Y finalmente, respecto a este inciso primero, está la indicación 508 y 509 de los senadores señor Latorre, señora Proboste y señor Navarro, para agregar antes del punto final la siguiente inscripción: y provengan de proyectos o acciones que cumplan con los más altos estándares de protección ambiental y social. Enseguida, el artículo, ¿veo todo el artículo o vamos inciso por inciso? Senadora, presidenta. Ahí le preguntaría a la mesa técnica cómo lo trabajaron. Quizás podríamos ir revisando inciso por inciso. No lo veo. Senadora. Sí, Carolina. Hola, sí. La palabra, hola. Muy buenos días y gracias. Y por su intermedio, trabajamos el artículo completo. Por lo tanto, si quieren les podemos presentar la modificación completa. Cuando ustedes nos digan, proyectamos. Exacto. Avancemos entonces. Muchas gracias, Carolina. Avancemos, Magdalena. Bien. Entonces, continuamos en la página 10 con el inciso segundo, que señala que la Superintendencia del Medio Ambiente verificará el cumplimiento de la norma de emisión respectiva en base a las emisiones de cada uno de los establecimientos, fuentes, emisoras o agrupaciones de esta y las reducciones o absorciones de emisiones que hayan sido acreditadas mediante dicho certificado. Una vez utilizados para acreditar el cumplimiento de una norma de emisión, los certificados deberán ser cancelados. Este inciso segundo tuvo una indicación del presidente de la República para agregar a continuación de las frases: en base a las emisiones de cada uno de los establecimientos, fuentes emisoras o agrupaciones de esta y la palabra excedencia. Luego, el inciso cuarto, que señala: el Ministerio del Medio Ambiente establecerá mediante un reglamento los requisitos para la procedencia de dichos proyectos, el procedimiento para su tramitación, los antecedentes que se deberán acompañar, las metodologías de verificación de dichas reducciones y la administración del registro de proyectos y certificados de reducciones. El Ministerio del Medio Ambiente podrá aceptar aquellas metodologías contempladas en estándares internacionales. La indicación 511 del presidente de la República la reemplaza el inciso por el siguiente: el Ministerio del Medio Ambiente establecerá mediante un reglamento los requisitos para la procedencia de dichos proyectos, el procedimiento para su tramitación, los antecedentes que se deberán acompañar, los criterios que deberán cumplir las metodologías de verificación de dichas excedencias, reducciones o absorciones de emisiones y las demás metodologías complementarias que sean necesarias, los requisitos para la emisión del certificado correspondiente y la administración del registro de proyectos y certificados de excedencias, reducciones o absorciones. El Ministerio del Medio Ambiente podrá aceptar aquellas metodologías contempladas en estándares internacionales. También las indicaciones 512 y 513 de los senadores señor Latorre, Proboste y señor Navarro, para agregar en este inciso, después de la palabra reducciones, la siguiente oración: para elaborar dicho reglamento podrá basarse en los más altos estándares internacionales existentes. Asimismo, se implementará un mecanismo de consulta y reclamos que tendrá por objeto proveer información y otorgar compensación a quienes pudieran resultar afectados por su implementación. El inciso quinto prescribe que el Ministerio del Medio Ambiente podrá autorizar el uso de certificados de reducción o absorción de emisiones correspondientes a proyectos implementados en otros países en el marco de la cooperación referida en el artículo 6 del Acuerdo de París y la vinculación con este u otros instrumentos similares en el ámbito internacional. El reglamento señalado en el inciso anterior indicará las condiciones y requisitos necesarios para tal efecto, considerando lo que establezca el libro de reglas del Acuerdo de París. La indicación 514 del presidente de la República es para reemplazar el inciso quinto por el siguiente:
Adicionalmente, en el marco de la cooperación establecida a nivel internacional en el Acuerdo 6 del Acuerdo de París, el Ministerio del Medio Ambiente regulará los certificados de excedentes, reducción o absorción de emisiones, promoviendo el desarrollo sustentable, integridad ambiental, transparencia y la aplicación de una contabilidad robusta. Un reglamento expedido por el Ministerio del Medio Ambiente determinará las condiciones y requisitos necesarios para tal efecto, considerando lo que establezca el libro de reglas del Acuerdo de París. Las indicaciones 515 de los senadores señor Allende y señor Bianchi y 516 de los senadores señora Órdenes y señor Girardi lo reemplazan por el siguiente. Bueno, en primer término, señalan que las compensaciones deben corresponder a proyectos implementados en Chile, eso es lo más importante, y deben tener coherencia con el cumplimiento de la NDC vigente. Y los 517 y 518 de los senadores señor Latorre, señora Provost y señor Navarro, para agregar después de la expresión Acuerdo de París la frase así como lo dispuesto en el inciso primero de este artículo. En el inciso séptimo, que prescribe que la reducción o absorción de emisiones de los proyectos aprobados deberá ser verificado por un auditor externo autorizado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Para estos efectos, el Ministerio del Medio Ambiente determinará mediante reglamento los procedimientos de verificación, los requisitos mínimos e inhabilidades para la inscripción de un auditor en el registro referido en el siguiente inciso y las atribuciones de estos auditores. La indicación 519 del senador señor Durana propone reemplazarlo por el siguiente. La reducción o absorción de emisiones de los proyectos aprobados deberá ser verificada mediante un mecanismo autorizado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Este mecanismo deberá diseñarse bajo los principios de costo-efectividad, equidad y transversalidad, garantizando la participación de las empresas de menor tamaño. Estos mecanismos deberán basarse en la experiencia internacional para garantizar los principios referidos, estableciendo diferentes tipos de mecanismos y condiciones específicas simplificadas para las empresas de menor tamaño y formas de valorización diferenciadas según la precisión de cada mecanismo. Adicionalmente, estos mecanismos deberán señalar su compatibilidad con las disposiciones del artículo 27 de la presente ley, con los proyectos de reducción de emisiones contempladas en la ley 21.210 y con los mecanismos internacionales de transacciones de emisiones. Para estos efectos, el Ministerio del Medio Ambiente determinará mediante reglamento los procedimientos de verificación, los requisitos mínimos e inhabilidades para la inscripción de un auditor en el registro referido en el siguiente inciso y las atribuciones de estos auditores. Finalmente, está la indicación 521 del Presidente de la República para agregar en el inciso noveno, a continuación de la frase, así como los certificados que acrediten la expresión excedencias. No, y la indicación 522 también del Presidente de la República para incorporar a continuación de la palabra materia la frase de manera de asegurar la consistencia de la información. Esas son todas las indicaciones recaídas en el artículo 14. 14. Muchas gracias, Magdalena. Bienvenida Paulina Sandoval también, se incorporó. Le vamos a dar la palabra a los integrantes de la mesa técnica para comentar. Son varias indicaciones las que se contemplan tanto parlamentarias como del Ejecutivo respecto al artículo 14, certificados de reducción o absorción de emisiones de gases de efecto invernadero. Así que tiene la palabra, no sé quién va a empezar. Carolina. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Van a proyectar la propuesta que tenemos desde la mesa técnica. Esta propuesta incorpora prácticamente todas las indicaciones y solo hay un par que hablaban de que los certificados de reducción fueran solo en Chile, que se considera preferentemente en Chile, ¿ya?
que les voy a ir explicando a medida que lo vayamos viendo. Por eso vamos a ver la propuesta para que quede claro, y en la misma minuta dice cómo se están incorporando cada una de las indicaciones. Este artículo 14 es de los certificados de reducción o absorción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos eliminando el término excedente y no lo estamos incorporando, que venían algunas indicaciones, porque es redundante y puede inducir más bien a errores técnicos que simplificar y ayudar al buen entendimiento, así que por eso estamos eliminando el término excedente. Y lo que establece es que para el cumplimiento de las normas de emisión podrán utilizarse certificados que acrediten la reducción o absorción de emisiones de gases de efecto invernadero obtenidos mediante la implementación de proyectos preferentemente en Chile para tal efecto. Preferentemente en Chile porque queremos fomentar la acción climática en el país, pero también debemos mantenernos abiertos y acordarnos que aquí lo que estamos trabajando son con emisiones que son a nivel global, y que la colaboración es base para poder avanzar en enfrentar el cambio climático, y por lo tanto lo que propone la mesa técnica es considerar preferentemente en Chile. Esto, lo anterior, sujeto a que dichas reducciones o absorciones sean adicionales, medibles, verificables, permanentes, tengan beneficios ambientales y sociales y cumplan con la contribución determinada a nivel nacional. Esto en relación a todas las indicaciones que pedían que fuesen con los más altos estándares internacionales respecto a certificación de emisiones, al agregar los beneficios ambientales y sociales. Y la NDC, que como hemos discutido muchas veces en la comisión, solo va a ir siendo cada vez más ambiciosa. Estamos buscando justamente eso, que sea con los más altos estándares para la certificación y para el asegurar, ¿cierto?, que cumpla con beneficios ambientales y sociales. Se establece además que en el caso de esforzantes climáticos de vía corta que sean contaminantes locales, solo podrán utilizarse certificados provenientes de proyectos de reducción o absorción de emisiones ejecutados en la zona declarada como saturada o latente en que se generen las emisiones sujetas a límites de emisión. Y en caso de no haberse realizado dicha declaración, a la fecha de presentación del proyecto de reducción o absorción, estos proyectos podrán realizarse en la misma comuna en que se generen dichas emisiones o en las comunas adyacentes a esta. ¿Esto por qué? Porque, como hemos hablado también varias veces en esta comisión, lo que estamos buscando es fomentar el desarrollo de proyectos específicamente en localidades que tienen problemas de contaminación, que están ligados también a la emisión de gases de efecto invernadero, y por lo tanto con esta frase nos estamos asegurando que en el caso de certificados de reducción o absorción de emisiones para contaminantes locales que sean forzantes climáticos, estos se van a hacer en la misma zona o en la zona adyacente si es que esa zona no es saturada o latente. Si podemos bajar un poco, Andrea, se mantiene en el fondo esto de que la Superintendencia del Medio Ambiente verificará el cumplimiento de la norma de emisión respectiva en base a las emisiones de cada uno de los establecimientos, fuentes emisoras o agrupaciones de estas, y las reducciones o absorciones de emisiones que hayan sido acreditadas mediante dichos certificados. Una vez utilizados para acreditar el cumplimiento de una norma de emisión, los certificados deberán ser cancelados. Para la procedencia de un proyecto de reducción o absorción de emisiones, se deberá presentar una solicitud ante el Ministerio del Medio Ambiente, el que deberá pronunciarse mediante resolución exenta un plazo de 60 días hábiles, contando desde la fecha en que se reciban todos los antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos que resultan aplicables. De dicha resolución podrá reclamarse ante el Tribunal Ambiental en el plazo de 15 días hábiles, contando desde su notificación. Será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya dictado la referida resolución. Y aquí agregamos dos incisos nuevos que tienen que ver con que el Ministerio del Medio Ambiente establecerá mediante un reglamento los requisitos para la procedencia de dichos proyectos, el procedimiento para su tramitación, los antecedentes que se deben acompañar, los criterios que deben cumplir las metodologías de verificación de dichas reducciones o absorciones de emisiones y las demás metodologías complementarias que sean necesarias, los requisitos para la emisión del certificado correspondiente y la administración del registro de proyectos y certificados de reducciones o absorciones. El Ministerio del Medio Ambiente podrá aceptar aquellas metodologías contempladas en estándares internacionales para proyectos que además demuestren tener beneficios ambientales y sociales y cumplir con lo establecido en la contribución determinada a nivel nacional. Es decir, estamos alineándonos con lo que pedían las indicaciones de ir siempre hacia los mejores estándares internacionales respecto sobre todo a beneficios ambientales y sociales. Adicionalmente, en el marco de la cooperación establecida a nivel internacional en el artículo 6 del Acuerdo de París,
el Ministerio de Medio Ambiente regulará los certificados de reducción o absorción de emisiones, promoviendo el desarrollo sustentable, integridad ambiental, transparencia y la aplicación de una contabilidad robusta. Un reglamento expedido por el Ministerio de Medio Ambiente determinará las condiciones y requisitos necesarios para tal efecto, considerando lo que se establezca en el libro de reglas del Acuerdo de París, así como lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, ahí relacionándolo también, ¿cierto?, con lo que ya habíamos dicho. Luego se mantiene el texto que estaba en la propuesta original respecto a que los excedentes en el cumplimiento de las normas de emisión que hayan sido obtenidos de manera directa por los establecimientos o fuentes emisoras regulados por una norma de emisión y que sean verificados conforme a lo señalado en el siguiente inciso, deberán certificarse como reducción de emisiones por el Ministerio de Medio Ambiente sin mediar mayores requisitos que su inscripción en el registro referido en el presente artículo en un plazo máximo de 10 días hábiles. La reducción o absorción de emisiones de los proyectos aprobados deberá ser verificada por un auditor externo autorizado por la Superintendencia de Medio Ambiente. Para estos efectos, el Ministerio de Medio Ambiente determinará mediante reglamento los procedimientos de verificación, los requisitos mínimos e inhabilidades para la inscripción de un auditor en el registro referido en el siguiente inciso. La Superintendencia del Medio Ambiente deberá crear, administrar y mantener un registro público donde cada establecimiento, fuente emisora o agrupación de estas, regulada por una norma de emisión, deberá inscribirse y reportar sus emisiones. En dicho registro deberán inscribirse asimismo los auditores externos autorizados a que hace referencia el inciso anterior. Y por último, se establece que por su parte el Ministerio de Medio Ambiente deberá crear, administrar y mantener un registro público el que contendrá los proyectos de reducción o absorción aprobados, así como los certificados que acrediten reducciones o absorciones de emisiones verificadas, los que deberán contar con un identificador electrónico único y podrán ser transferidos. En este registro deberán ser consignados todos los traspasos, compras y valores de estos certificados, y un reglamento del Ministerio de Medio Ambiente establecerá los requisitos, formalidades y demás características de dicho registro, el que deberá actuar de manera coordinada con otros registros en la materia, de manera a asegurar la consistencia de la información. Esto bien relacionado también con los mecanismos internacionales, ¿cierto?, respecto a la consistencia de la información. Así que esas son las modificaciones que proponemos desde la mesa técnica y que incorporan, como les comentaba al principio, la revisión de todas las indicaciones que la Secretaría nos presentó en el comienzo. Muchas gracias, Carolina. Se ofrece la palabra respecto al artículo 14. No sé si el CR2 tiene algo que agregar. No. Senadora Allende. Presidenta, yo entiendo que se hace un esfuerzo por parte de la mesa técnica a recoger varias de las observaciones que se han indicado. Sin embargo, yo voy a sugerir que posterguemos este tema. Este es un tema en la votación de este artículo 14. Este es un tema altamente sensible para la ciudadanía, como significa la certificación en la reducción de emisiones. Y esto es especialmente válido si consideramos las zonas de sacrificio. Y hay una profunda desconfianza tanto en las empresas, hacia la empresa, como hacia las instituciones. De hecho, recordar que hasta hace no mucho, las famosas redes de monitoreo las gestionaban las propias empresas, estaban incluso físicamente ubicadas en las propias empresas. Y si bien es cierto que eso cambió después de toda la crisis que tuvimos en el 2018, la verdad es que todavía sigue existiendo desconfianza. Y yo lamento aquí decir, pero el gobierno no ha usado una instancia como el Consejo, por ejemplo, en el caso de la zona de Quintero Bochuncaví, llamada zona de sacrificio, el gobierno no ha usado, el Ministerio del Medio Ambiente no ha usado al Consejo de Recuperación Ambiental y Social como una instancia para un mayor diálogo y acercamiento con la ciudadanía. Y yo creo que eso dificulta entonces el que pueda haber una mayor actitud positiva hacia lo que la ciudadanía siente que no es escuchada y la desconfianza que sigue imperando. Porque bueno, han sido tantos años, tantas postergaciones y tantos abusos en ese sentido por parte de la empresa y la inactividad de la institucionalidad que es normal. Y después de la tremenda crisis se vio en 2018 que se iba aquello. Pero no solo hoy tenemos la desconfianza de la empresa, sino que también la semana pasada pudimos constatar, gracias a la sesión especial que nos convocó la presidenta de la comisión, y pudimos escuchar a la Contraloría como a la Superintendencia, a raíz de un informe, que no es el único, por cierto, y según las palabras del Contralor ni siquiera era el más importante, pero un informe que entrega la Contraloría,
y donde se puede detectar las insuficiencias de la Superintendencia de Medio Ambiente, que es el órgano encargado de fiscalizar. Pero, por cierto, con una institución como es el Ministerio del Medio Ambiente. Y lamentablemente, lo que pudimos constatar ahí es que existe todavía demasiadas debilidades e insuficiencias. Es cierto que el superintendente hizo una presentación, e incluso él mismo planteando los esfuerzos que se están haciendo. Por cierto, esperamos que en esta ley de presupuesto no se vuelva a recortar 7% como se hizo con el presupuesto de la superintendencia. Por cierto, que tampoco le podemos pedir excesivamente cuando uno compara la cantidad de fiscalizadores que existen en las regiones y como compara incluso con los propios países de la región. Y la verdad es que es vergonzoso lo que ocurre en nuestro país. Y de esto tenemos que hacernos cargo. Y no podemos seguir solamente mirando para atrás de lo que no se hizo, sino que ya tenemos un gobierno que solo le falta 7 meses para terminar y por lo tanto ha tenido 3 años y medio para hacerse cargo de los temas que hoy día nos están preocupando. Yo en ese sentido considero de que ha habido poca actividad o proactividad y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Tema aparte ha sido el varamiento del carbón. La ministra mandó un mensaje tratando de explicar la apelación al fallo, pero la verdad es que yo insisto que uno, después de 3 años y medio, esperaría acciones mucho más concretas que de hecho signifiquen en definitiva lo que más esperamos en la población. Porque los varamientos han continuado. Y la verdad es que cuesta entender entonces la apelación a ese fallo y eso de alguna manera se relaciona también con que aquí no hay muchas responsabilidades administrativas, tema que probablemente se pueda ver en el siguiente artículo, pero que adelanto porque de alguna manera no hay como instrumentos que permitan hacer responsable a la cabeza. Nosotros le hicimos una consulta al profesor Cordero, que además por cierto vino cuando empezamos las primeras audiencias para tratar esta ley. Y una de las sugerencias que hizo era usar la ley de transparencia, porque tiene que haber en algún momento una responsabilidad que sea clara, definible y que se pudiera efectivamente identificar. Y yo creo, y no tengo ningún ánimo, Presidenta, lo quiero decir de antemano, de rechazar, digamos, la dictación de esta ley de cambio climático que hemos trabajado intensamente durante bastantes semanas, pero creo que tenemos que darle una señal clara a la ciudadanía que no somos indiferentes a las precariedades de nuestra institucionalidad y que ambiental, por supuesto, y que queremos avanzar justamente en la gestión y en la verdad ambiental. Y eso también tiene mucho que ver con que yo espero, Presidenta, que usted se refiera a lo que señaló el senador Durresti la semana pasada, la necesidad de firmar una suerte de protocolo de acuerdo, que no va dentro de la ley, sino que sería adicional, pero que de alguna manera pudiese ahondar usted, Presidenta, en esta propuesta, que es lo que perseguimos con él. Yo lo que pido es que este tema tan sensible le demos una vuelta, el cómo recogemos de mejor manera el poder efectivamente mejorar. Es más, en la presentación que hizo la superintendencia, ellos mismos, reconociendo todo el esfuerzo que hacen, ellos mismos plantearon un par de medidas, varias posibles medidas. Yo me recuerdo de 2. Una era establecer estas medidas cautelares frente al riesgo ambiental y la otra, si no me recuerdo mal, era un sumario frente a infracciones leves. Yo creo que esto el gobierno debiera recogerlo. Fue planteado por la propia superintendencia, que quien más que mejor que nadie sabe de las precariedades con que tiene que trabajar, pero al mismo tiempo la voluntad que tiene de fortalecer su condición de la única instancia que tenemos, de acuerdo a nuestra institucionalidad actual, la única instancia que tenemos realmente de fiscalizador. Entonces yo creo que no es comprensible que hasta ahora, yo entiendo, el gobierno no se ha pronunciado. Yo sé que en esa sesión que tuvimos la semana pasada no estuvo presente el Ministerio del Medio Ambiente, no hubo nadie del Ministerio del Medio Ambiente, pero no podemos desconocer la importancia que tuvo que usted citara esta sesión y que escucháramos directamente al Contralor. Por cierto, y aprovecho el tiro de dar una opinión, adelantar también al respecto. Yo creo que es importante que ojalá también veamos la forma en que esta activa participación que puede tener la Contraloría no sea porque es la formación del actual Contralor
que lo lleva a ser sensible a los temas ambientales por su formación académica, sino que sea un estándar permanente, llamémoslo así, que de la Contraloría esté efectivamente evaluando lo que está ocurriendo, porque hemos tenido situaciones, y todos conocemos, de hecho ya sabemos incluso lo que ha pasado con el famoso plan de descontaminación de Calama. Entonces, la verdad es que a veces cuesta entender la lentitud con que nos movemos. De hecho, en este gobierno ha habido 3 planes de descontaminación. El gobierno pasado, si no me equivoco, hubo por lo menos creo que 14 planes de descontaminación, y no se entiende la pasividad. Y algunos son que vienen de bastante tiempos anteriores. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que dar una señal, y yo lo que busco con esto, Presidenta, es reconociendo el avance de muchas de las observaciones que recogió la mesa técnica, que a su vez se basaban en las indicaciones que fueron presentadas, digamos, con el trabajo, digamos, conjunto con nuestros asesores. Yo creo que más allá del avance, yo creo que este tema, me gustaría que lo pudiésemos analizar más en profundidad, y me gustaría saber más, Presidenta, que usted nos dijera, veo al senador Durresti que se ha incorporado lo que podemos entender como un eventual protocolo de acuerdo. Eso, Presidenta. Muchas gracias, senador Allende. Senador Durresti, bienvenido también. El senador Allende ha solicitado que dejemos pendiente la votación del artículo 14, en virtud de que han aparecido una serie de temas. Yo creo que el tema de la sesión especial que convocamos para conocer en detalle el informe de Contraloría respecto a la Superintendencia del Medio Ambiente, que en resumen lo que se señalaba era que el 44% de las denuncias en el periodo 2016 y 2019 finalmente no tenían asociada ningún tipo de gestión. Entonces, eso obviamente que nos llama a no solo a colocar atención, porque una cosa es la arquitectura. Nosotros en Chile obviamente que hemos avanzado mucho desde la ley 19.300, la creación del ministerio, los tribunales ambientales, la creación de la Superintendencia de Medio Ambiente. Nadie dice acá que no hay avances, pero los tiempos son distintos, las urgencias también yo creo que han cambiado. O sea, el tema del tiempo y la oportunidad, hoy día creo que tenemos que actuar con mucha celeridad en ese tema. Y a raíz de lo que se planteó en la sesión especial con el Contralor y también con la Tesorera General de la República, es ciertamente que se observan varios déficits respecto a la gestión y la operación de la superintendencia. Nosotros además en este artículo le entregamos responsabilidades, nuevas responsabilidades a la superintendencia del medio ambiente, no solo desde la fiscalización, sino desde la administración de un registro público, entre otras funciones. Yo les quiero comentar que también hablé está la ministra Schmidt, bienvenida ministra, al menos lo que planteé yo como presidente en esa conversación. Nosotros tomamos el acuerdo, la sesión anterior, de anexar un protocolo en el marco de la discusión de este proyecto de ley. ¿Cuáles a nuestro juicio son puntos importantes que tienen que ver con la estructura medioambiental en Chile y en particular con la superintendencia de medio ambiente? Ahí el año pasado nosotros ahí jugamos un rol, pero no nos fue tan bien en la reducción del 7% del presupuesto. O sea, esto implica en el marco de la discusión presupuestaria un cambio significativo para disponer de mayor capacidad y dispositivos de fiscalización, porque si no, de verdad que es una raya en el agua el trabajo que realizan. Son funcionarios, algunos son 5 por regiones y en otras regiones incluso son menos. Otro punto que nos parece importante es establecer en la lógica de este protocolo el garantizar por ley que la unidad de medio ambiente de la Contraloría General de la República, que la componen 9 funcionarios y funcionarias, efectivamente darle continuidad en el tiempo y que no esté sujeta a la voluntad o a la visión de la autoridad del momento. Y también había un tercer punto que no lo recuerdo. Yo por eso les quiero proponer lo siguiente. Veamos mañana el tema del protocolo con mayor detalle. Comentemos ahora también, porque yo por eso les comento lo que yo expresé a la ministra. Entiendo también acá, porque le quiero agradecer el rol que han cumplido nuestros asesores y también el CR2. Este es un protocolo que nosotros entendemos que es parte de la conversación política, ¿no?
El CR2 nos ha colaborado de manera, o sea, 100% comprometido en la discusión de la ley, con grandes aportes y también en ordenarnos cómo los instrumentos de gestión hablan o conversan con la Convención Marco, recogen las observaciones del IPCC y con los instrumentos internacionales, con los compromisos que tiene Chile en ese sentido. Entonces, creo que esta es una conversación que tenemos que tener directamente con el Ministerio. Esto se ha hecho antes. El protocolo, yo entiendo que para la creación del Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia del Medio Ambiente también se trabaja en un protocolo, y entiendo que en otro proyecto también, pero para nosotros es importante, dado las circunstancias, lo que está ocurriendo, los planes, que al final llegamos tarde con los planes de descontaminación, con los PRAS y con distintos instrumentos. Y además en esta ley le estamos entregando, a mí no me parece que no estén vinculados, estamos entregando funciones bien importantes y nuevas a la Superintendencia del Medio Ambiente, y si con las actuales y con el presupuesto actual no está logrando llegar al propósito, porque se han hecho esfuerzos, el superintendente también lo mencionó, y vamos a tener que tener un catastro para fiscalizar, priorizar, porque no todas las denuncias son iguales, pero creo que en ese sentido tenemos que avanzar ya de manera decidida y resuelta en fortalecer las atribuciones y funciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, garantizar que la Contraloría General de la República tenga funcionando permanentemente esta unidad de medio ambiente, así como tiene una unidad de obras públicas. O sea, esto no, tampoco es algo extraño, porque hay áreas estratégicas y los temas de medio ambiente van a ser vitales para el trabajo de esa entidad futuro. Así que yo lo planteo de esa manera y ofrezco la palabra sobre el tema también a los colegas. La ministra, no sé si bien quiere solicitar la palabra. Muchas gracias. Sí, por su intermedio, presidenta. Sí, muchas gracias. Varias temáticas en eso. Primero, nosotros compartimos absolutamente la importancia de ir actualizando la normativa de la Superintendencia del Medio Ambiente. Esta es una institución que cada vez más se le entregan responsabilidades y roles que son indispensables, dada la necesidad que tenemos de ir amplificando nuestra legislación y nuestra institucionalidad ambiental, que como usted bien ha señalado es relativamente nueva, y claramente necesitamos ir fortaleciéndola. En ese aspecto nosotros estamos absolutamente en la línea de lo señalado, de ver todas las áreas donde pudiéramos fortalecer la institucionalidad de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y es más, la Superintendencia tiene una ley especial. Hay muchas cosas en esas que creo que podríamos avanzar y mejorar. El superintendente propuso alguna de ellas, pero la verdad es que son varias más, y por lo tanto creemos que es importante recoger el diagnóstico general de la superintendencia y ver todas las áreas donde ésta pueda ser fortalecida y mejorada. Proponemos que podamos tener un grupo de trabajo específico para poder realizar ese diagnóstico y esa propuesta para fortalecer a la Superintendencia del Medio Ambiente, que más allá del trabajo que ha realizado el superintendente en su periodo, ¿verdad?, que ha tratado de abarcar las mayores responsabilidades que la ley le ha entregado, y además de modernizar la superintendencia, que se encuentra en una situación bastante compleja en esa materia. Se encontraban donde todas las cosas se veían a mano, donde la cantidad de temáticas a supervigilar por la superintendencia, muchas de ellas se hacían inabarcables, dado las dimensiones que tienen. Le quiero recordar que la superintendencia es la encargada de fiscalizar las temáticas tan masivas y ciudadanas como son cualquier problema de ruidos que haya en la población, que representan además el mayor porcentaje de las denuncias que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente, y después temas tan específicos como son todas las temáticas en la industria, ¿verdad?, donde tiene que fiscalizar el detalle del funcionamiento de cientos y cientos de industrias a lo largo del país, y en particular también el cumplimiento de los planes de descontaminación y temáticas específicas y medidas específicas que se establecen en ello. La superintendencia ha hecho un esfuerzo muy
importante, primero, ¿verdad?, haciéndose cargo de este informe de Contraloría, primero de tratar de ordenar y digitalizar muchas de las denuncias para poder responder en mayor prontitud el retraso que traía la superintendencia, así como establecer equipos especiales en zonas especiales como son las conocidas, ¿verdad?, donde se están instaurando equipos especiales fijos en determinadas zonas, como es ahora en Calama, como se hizo en Concón, Quintero y Puchuncaví, dado que antes los funcionarios de la superintendencia tenían que viajar cada vez que tuvieran, ¿verdad?, que hacer una fiscalización a esa ciudad, pero estaban integrados solamente en la oficinas en las capitales regionales, lo que hacía inviable, ¿verdad?, tener una fiscalización efectiva en el territorio, sobre todo de las zonas que requieren, dado su gran presencia industrial, de una mayor presencia física, así como se realizaron justamente esas modificaciones, pero se requieren de modificaciones más importantes. Y en ese sentido creemos que si nosotros podemos hacer un diagnóstico para recoger todas las distintas temáticas y fortalecer la superintendencia, estamos absolutamente de acuerdo. Lo que es distinto, y por eso es algo que es muy importante, de que establecer todas esas modificaciones dentro del proyecto de ley marco de cambio climático, porque lo que hemos hecho en el proyecto de ley marco de cambio climático es modificar las atribuciones que tienen relación con temáticas de cambio climático, y como muy bien señalaba el CR2, ¿verdad?, cuando se vio este tema en la mesa técnica, la especialización de cambio climático versus, ¿verdad?, la especialización general que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente son distintas. Entonces, si queremos hacerlo bien, tenemos que ser acorde, ¿verdad?, a las necesidades y los requerimientos, que es mucho más amplio las modificaciones que tienen que hacerse a la superintendencia que temáticas de cambio climático. Por lo tanto, tenemos que recogerlas en ese ámbito. Así que, en ese sentido, toda la disposición a avanzar en esa materia. También quiero referirme aquí a las aseveraciones hechas en términos de que estamos tratando de reforzar la institucionalidad ambiental de nuestro país, y creo que se ha hecho un muy buen trabajo en este proyecto de ley marco de cambio climático para avanzar en esa materia. Pero creo importante también señalar que todas esas reformas están aplicadas en el marco, ¿verdad?, del cambio climático y de lo que es también el ámbito del carbono negro, que es la contaminación del aire que tenemos en nuestro país y que afecta en términos de cambio climático, y hemos hecho y reforzado esa alianza, esa convergencia entre ambos para reforzar nuestra institucionalidad ambiental. Y la senadora Allende señalaba del tema de los planes de descontaminación, y nosotros hemos avanzado y estamos avanzando en este proyecto, ¿verdad?, para poner plazos más exigentes en esta materia. Y en este gobierno se han realizado 8 planes publicados, 8 planes de descontaminación publicados. En el gobierno pasado fueron solamente 2 planes de descontaminación. Aquí se ha hecho un trabajo muy importante en esta materia, creo que es importante también reconocerlo. En el caso de Calama, que decíamos que 13 años que no tenía plan de descontaminación, fue ya ingresado a Contraloría, el plan de Calama, que por fin podrá contar con su plan de Calama, ¿verdad? Y estamos además publicando otros planes. O sea, se ha hecho un esfuerzo muy importante por avanzar en el retraso que llevaban los planes de descontaminación, y creemos que es importante justamente avanzar y fortalecer esta materia, y por eso en el proyecto de ley marco de cambio climático, en el contexto del carbono negro, ¿verdad?, que es justamente un contaminante climático de vida corta que afecta, también esto se ha quedado recogido. Por otra parte, en relación a la temática de Contraloría, como bien presentó el Contralor, creemos que es muy importante y un avance que Contraloría tenga una unidad especializada en medio ambiente. Justamente tenemos que avanzar en esta materia, y el hecho de que Contraloría tenga esta unidad creo que es justamente un avance en la dirección correcta. Ahora, la forma de dejar institucionalizado eso en la ley no es el proyecto de marco de cambio climático, sino que es justamente en una ley podríamos avanzar en eso, para quedar institucionalizado en el
en la ley de presupuesto. Así que en esa misma dirección creo que nosotros podríamos trabajar y hacer un protocolo fuera del concepto, no dentro de la ley marco de cambio climático, sino en los instrumentos legislativos adecuados que correspondan para avanzar en esa dirección, Presidenta. Gracias, ministra. Yo creo que tenemos dos certezas. Una, que lo que acá no se pretende dejar nada en el articulado de la ley marco de cambio climático. Por eso estamos hablando de un protocolo respecto a algunas acciones. Por eso mismo es que no le hemos pedido al CR2 en particular que sea parte de este debate, porque no entendemos que son conversaciones que están conectadas, pero son distintas al rol que cumple este centro de estudios. Yo al menos eso es lo que le planteé en nuestra primera conversación. Ahora el protocolo para nosotros sí fue parte de un acuerdo y entendemos, por eso creo que mañana es importante que abordemos más o menos los puntos que Masi se ha solicitado dejar pendiente una votación por el rol que cumple la Superintendencia del Medio Ambiente, en particular en la ley, en el artículo 14, que es el que revisamos recientemente. Entonces, yo he hecho esos dos puntos. Creo que es importante porque esto ya se ha hecho. O sea, ahí también le voy a pedir a Magdalena, que entiendo, de acuerdo a lo que conversamos también, que no recuerdo el año, pero en el marco de la discusión de la creación del Ministerio del Medio Ambiente existe un protocolo, entonces que también lo podamos tener a la vista, porque efectivamente entendemos que no son parte de un articulado de la ley, pero tienen vinculación con los déficits que hemos tenido para que las leyes también puedan traducirse y expresarse tal como esperamos una vez que han sido promulgadas. Maísa Rojas está solicitando la palabra. Sí, solamente una corrección que quiero hacer para algo que dije equivocadamente, lo leí mal y quiero corregirme al tiro para no quede registro equivocado. Los planes publicados. Son 8 planes publicados en Bachelet 2, perdona, pero no quiero dejar y quiero reconocer mi error al tiro. Así que para que... Iba a señalar ese punto a la ministra, porque si estas cifras no me concuerdan. Sí, pero por eso quiero corregirlo, porque lo leí mal yo, porque Bachelet 2, Piñera 2, entonces con todos los planes, el 2 se me enredó entero. Mira, aquí están. Son 8 planes, senadora, publicadas en Bachelet 2, 5 publicados en Piñera 2 y 2 más que están ahora en proceso, que es Calama y O'Higgins. Así que solamente para señalar eso, que fue el error mío de lectura, senadora. Así que para que quede constancia de mi error, perdón. Está bien, gracias, ministra, porque yo le iba a decir que no me parecía muy rara su cifra, no me cuadraba, pero bueno. Está bien. Rectificado. Yendo al fondo, Presidenta, que usted está planteando, y yo no sé si el senador Urresti va a agregar algo, que fue el primero que habló del protocolo, pero creo que sería importante que pudiésemos avanzar. Yo creo, ahí tengo una diferencia con la ministra, yo no veo por qué no se pueden incorporar, si es tan propio, superintendente, señalar un par de medidas, por ejemplo. Lo acaba de decir la ministra. Dentro de la tremenda variedad que significan las denuncias, digamos, que tiene que acoger la superintendencia. Una de ellas, por ejemplo, por ruido. Obviamente que eso uno podría decir, puede haber un mecanismo de sumario rápido, digamos, porque es una infracción relativamente leve, no es una cosa relativamente, obviamente, depende de la magnitud, pero en general no es una cosa que uno pudiera decir que tiene un grave atentado a la salud humana como otras que tenemos. O establecer medidas cautelares frente a un riesgo ambiental. Yo creo que nosotros podemos, de alguna manera, por eso que me interesa que le demos una vuelta, buscar la forma, sin distorsionar lo que es este proyecto, sin dilatarlo más de la cuenta, pero sí ver la forma en que nosotros podamos hacer un aporte a lo que tiene que ser el accionar de la superintendencia, porque le estamos dando, de alguna manera, responsabilidades mayores. Ya sabemos el déficit estructural que tiene y lamentable hecho de que haya sido reducido incluso en esta ley de presupuesto en este año un 7%, que esperamos no vuelva a ocurrir. Y esperamos que la ministra defienda mucho, digamos, lo que es el presupuesto de la Superintendencia de Medio Ambiente, porque es, como digo, el instrumento fiscalizador. Pero a mí me importaría mucho ver qué es lo que podemos incluir y qué es lo que es nuestra preocupación, que como dice muy bien la presidenta, hay antecedentes de esto. O sea, se ha hecho protocolo en otras condiciones y lo de la unidad en la Contraloría, tal como existe la de Obras Públicas, yo creo que es totalmente posible, debería ser parte. ¿Por qué lo digo? Por lo que yo dije, a mí no me es indiferente el hecho de que nuestro actual Contralor tenga una particular sensibilidad en temas ambientales, pero nadie me garantiza que el siguiente Contralor
tenga la misma formación académica. Y por lo tanto no debiera ser por voluntad personal, por una formación académica, sino que debiera ser algo que esté establecido institucionalmente. Gracias, senadora. Maísa Rojas había solicitado la palabra, así que quiero reparar ahí, Maísa. Ya. Muchas gracias, senadora. Y me quiero tomar directamente de las palabras de la senadora Allende para mi intervención. Quería discutir dos temas, pero el segundo va a ser sobre el artículo en particular. Pero el primero es algo que probablemente yo creo que dije en la primera sesión del Senado en la cual fuimos invitados a participar en este proceso, y es que nosotros habíamos aceptado muy felizmente porque esta ley era una ley urgente. Y yo lo que yo estoy viendo es que en este momento tenemos una NDC que es ambiciosa, vamos a tener muy prontamente una estrategia climática a largo plazo que define los presupuestos de carbono por los próximos 10 años. Estamos hablando de que las próximas ministras y ministros de este gobierno, del próximo y del subsiguiente, van a tener que implementar acciones, tienen escrito una parte muy importante de su programa de gobierno. Pero si no tenemos esta ley, va a depender de la voluntad, de la sensibilidad de la ministra o del ministro para implementarlo. Igual lo mismo que el Contralor. Y si no la tiene, la va a dejar en un cajón porque nadie le va a poder exigir de que le vaya reportando todos los años al Ministerio de Medio Ambiente. No va a haber ningún comité científico que pueda ir evaluando cómo vamos avanzando, etc. Entonces yo siento que ese es el nivel de urgencia para que esta ley salga ahora, mientras sabemos que hay voluntad. Y por lo tanto, mi comentario va para tratar de recordarles que ese es el nivel de urgencia, porque este enorme engranaje que estamos estableciendo con esta ley tiene que echarse a andar y tiene que ser vinculante para los ministerios lo antes posible. Tendría que haber estado funcionando ayer. Eso como un comentario general para ver si podemos, yo sin desconocer obviamente de que uno quisiera arreglar todas estas otras cosas y asegurarnos que la superintendencia y que la Contraloría puedan hacer su trabajo y acompañar esto de la manera efectiva, que entiendo que no ocurre en estos momentos. Y por último, con respecto al artículo 14, que era lo que estábamos discutiendo, quería confirmar de que aquí fueron incluidos todos los comentarios, todas las indicaciones que se recibieron, y además quería recordarles de que estos certificados no son la columna vertebral del proyecto de ley en cuanto a mitigación. Estos son certificados voluntarios que pueden ayudar a acelerar las acciones, pero no depende el proyecto de ley, ni la carbono neutralidad, ni nada de eso, de este artículo y de estos certificados de reducción. Estos van a poder ayudar a acelerar, y nos estamos asegurando de que si es que ocurre, si es que hay voluntad para que estos certificados se puedan emitir, que ocurran en las comunidades, en los lugares donde está ocurriendo la contaminación local. Así que una fuerte vinculación justamente con las zonas de sacrificio y con contaminación local, que son dos problemas muy apremiantes relacionados, pero no únicamente relacionados con cambio climático. Así que habiendo dicho eso, a mí no me quedó del todo claro por qué había que volver a discutir este artículo, porque yo siento de que recoge todas las indicaciones con una importante preocupación por recoger estos otros dos temas que sabemos que son importantes, en particular para la senadora Allende. Gracias. Gracias, Maísa. Yo solo quiero agregar que precisamente porque queremos avanzar más, y yo me quiero hacer cargo porque yo presido esta comisión, y le hemos dedicado
discusión exclusiva a un solo proyecto de ley. Las excepciones han sido audiencia. Si ustedes han visto y escuchado más de una oportunidad la cuenta, aún así hemos resuelto el tema de las audiencias, pero las estamos agendando a futuro. Tomamos como acuerdo también, porque estas son decisiones políticas, y me hago cargo, y es porque comparto la visión de ustedes y también mis colegas, porque esto fue parte de un acuerdo. La ley de marco climático nos permite tocar de manera inmediata distintas dimensiones respecto a medio ambiente y abordar los desafíos de cambio climático, valga la redundancia. Entonces, fue una decisión política de la cual yo me hago cargo. Porque si ustedes se fijan también en la cuenta, y al menos agradezco que hoy día me manden cartas, pero algunos colegas me mandan por las redes sociales la tabla, como diciendo que duerme proyectos. Yo tengo, uno políticamente toma prioridades. Y nosotros como comisión dijimos cambio climático. Y por eso creo que en esto no hay ni un ánimo, lo quiero dejar así también establecido. Todo lo contrario, creo que le hemos dado en sentido de urgencia. Ahora también estamos patrocinando un proyecto de acuerdo para que el Estado establezca un estado de emergencia climática, que se asuma de esa manera, porque esa es una atribución exclusiva al presidente de la República. Entonces, un proyecto de acuerdo que vamos a sacar, espero esta semana o la próxima también. Nunca los tiempos se dan en ese sentido. Y lo digo porque para mí la misma urgencia tiene ley de turberas, ley de glaciares, ley de algas, el tema de los bosques azules, que nosotros, claro, no somos especialistas en los temas, pero tomamos decisiones que tienen vinculación con cómo nos hacemos cargo de determinados ecosistemas. Y ahí la priorización también, ¿por qué un proyecto y no otro en la tabla? El tema del protocolo para nosotros no es ajeno. Esto no debería por qué complicar la tramitación. Yo confío también en la disposición del Ministerio, pero creemos que si logramos el tema de la Contraloría General de la República como una unidad de medio ambiente permanente, como fue obra pública, como lo es, y si logramos comprometer, porque esto tiene que ser ahora, porque la ley de presupuesto, o sea, nosotros defendimos como comisión mucho la rebaja del 7%, y no nos fue bien. Y también creo que fuimos bien activos en escuchar también al actual superintendente. Yo sé que él estaba complicado también con la sesión, porque esto responde a varias administraciones, pero evidentemente hay una cabeza que tiene que responder por todo lo que se hace o lo que no se hace. Entonces, ahí yo por eso entiendo que esto también es una conversación más de carácter político, y creo que con el ministerio podemos avanzar en esa línea, ¿no? Porque si no, lo que pasa es que siempre terminamos renunciando. Y lo digo por la ley de glaciares, que iba a estar 2 meses en minería, más de un año, algunos hablan de 2 años. O sea, cuesta mucho sacar, todavía no tenemos la ley de delito y daño ambiental. Turberas yo ya no sé cuándo se hacen. Y nosotros tenemos un periodo de presidencia también. Yo por eso les cuento las decisiones que yo tomé y por qué las tomé. Porque algunos también critican por qué le hemos dedicado exclusividad a un proyecto de ley y no a otro. Porque como dice Maísa, acá hay un entramado mucho más amplio. O sea, los planes sectoriales, los planes de adaptación y mitigación, tocan con la ley ya tocamos todos los ministerios, que esta lógica más de transversalizar y no dejarle siempre al Ministerio del Medio Ambiente como que fuera el que tenga que liderar todos estos procesos. No puede. Me parece que esta ley va a generar un cambio también en los formatos como los distintos sectores del Estado entienden su rol respecto a la adaptación, a la mitigación, y lo mismo con los COREC en las regiones. O sea, y además el aporte de usted yo creo que ha sido fundamental en entender que esto no es algo solo de Chile. El tema del multilateralismo es importante. Por eso hoy día, en el artículo 14, yo entiendo esto de preferentemente en Chile. O sea, un tema de la cooperación es internacional. Esto no es exclusivo del país. Y en eso también siempre creo que hemos estado súper abiertos a escuchar, sobre todo la lógica de la ciencia tiene mucho que decir. Para mí ha sido un gran aprendizaje. Lo conversábamos con Andrea Rudnick a raíz de un seminario de la ley de costa, en el fondo. Nos hemos ido descubriendo, pero creo, y ahí hago la invitación, mañana abordemos el tema de cómo elaboramos un protocolo, y esta ley va a ser, o sea, que lo que queremos es que pase a su segundo trámite constitucional si estamos en el primer trámite, igual que la ley de glaciares, que ha tenido 6 versiones, 5 archivadas. Yo ya de verdad no quiero renunciar más, creo que por el sentido de urgencia, porque si no pasa esto, como que llegamos a un pic,
y después cae la ola y no pasó nada. Entonces, en la ley de cambio climático, yo al menos creo hablar por todos mis colegas, tenemos un compromiso bien fuerte en eso y lo vamos a sacar. Y el minuto de conversarlo, sin duda, consideramos que es este. Así que eso es, yo ofrezco la palabra sobre el tema. Muchas gracias. Senador Durresti. Sí, gracias, presidente. Estamos con un poco de sol aquí en Valdivia, luego del triunfo del gobernador Luis Cubertino. El sol es más radiante acá en la región. Pero dicho eso, entonces, mire lo que digo. Un poquito de proselitismo político también en estas actividades ahí con el compañero Allende. Presidenta, dos cosas. Yo valoro los últimos comentarios de Maisa y lo entiendo. Maisa y el CR2, veo a Pilar y todo el equipo, perdón si no nos nombro a todas, han estado empujando el proyecto y yo les agradezco, pero mil gracias, estimadas, porque no sería posible para nosotros llevar un proyecto, y creo que para el propio ministerio, pero para nosotros como parlamentarios, Andrea y todo, sería imposible poder llevar este proyecto con tanta complejidad y con tanta armonía. Lo hice en mi presidencia y creo que Jimena lo ha continuado con brillantez. De ser preciso, aquí no vamos a disputar políticamente, sino que vamos a hacer una buena ley de cambio climático en la cual ustedes nos han colaborado mucho. Pero hay un tema político, hay un tema de fondo que complementa otras situaciones. Yo creo que aquí hay que buscar el justo equilibrio. Yo creo que tenemos que avanzar en tener lo antes posible la ley de cambio climático. Y en esa ley tienen que estar los elementos técnicos, los elementos que ustedes nos han ayudado y nos han colaborado a respaldar. Pero nosotros podemos tener un protocolo que no vaya en la ley, pero que vaya desde el punto de vista del avance en materias para presupuesto, para el próximo gobierno, para la discusión en sala que viene en las próximas meses, para los programas de gobierno de los candidatos y candidatas que vienen para el reforzamiento de la institucionalidad, un protocolo, que es un protocolo político que eso nos corresponde a nosotros como jefes de bancada o presidentes de partido o presidentes de comisiones, como lo ha ejercido Jimena. Entonces yo creo que tenemos que tener la capacidad de separarlo, porque yo quiero tener una ley de cambio climático, y lo dice Maisa, y creo que las NDC son ambiciosas y son una obligación para el próximo ministro o ministra de Medio Ambiente y para el siguiente, y esto no va a ser que un gobierno va a ser un poquito más verde o menos verde, esto es una obligación del Estado. Y en eso tenemos que apuntar. Pero también lo que sí es una responsabilidad política es que no puede ser que nosotros tengamos una superintendencia con 5 funcionarios en regiones. O sea, eso a mí la sesión especial de la semana pasada se me cayó la cara de vergüenza. ¿Cómo le puedo pedir yo a funcionarios en la región de Los Ríos, y hablo por mi región, no soy experto en otras regiones, que en la región de Los Ríos los 5 funcionarios puedan fiscalizar desde el Mocho Chocuenco, allá arriba en la cordillera, o el impacto en la cordillera en la costa? ¿Cómo lo puedo hacer en la región de Valparaíso, que creo que eran 7 los que habían? No podemos hacerlo, y independiente del director, del superintendente, o del abogado, o del director de turno. No se puede hacer. Y esto es muy chileno, esta legislación en que avanzamos en una muy buena legislación. Yo creo que la NDC son de alto nivel, la estrategia de cambio climático también, pero tenemos una institucionalidad de cartón. Y la Contraloría, en buena hora está el Contralor Bermúdez, que tiene una formación profesional en materia de medio ambiente, pero también la Contraloría puede analizar, revisar ciertos planes de descontaminación, ciertos aspectos. También es dificilísimo. En buena hora están capacitando ahí a 9, 10 funcionarios, y yo hacía el reconocimiento, me tocó conocerlos, me tocó encontrarme con ellos en algunos seminarios, y en buena hora. Entonces, yo creo que avancemos en las 2 líneas, démosle, presidenta, el dinamismo, el despacho, no sé, nos quedan 2 o 3 sesiones, sacar una buena ley, llevarla a la Cámara de Diputados, hacer el acuerdo político de tenerlo lo antes posible. No sé cuál es nuestro deadline. Yo creo que no hemos tenido grandes discusiones en la ley de cambio climático, porque ustedes como CR2 nos han ayudado mucho para resolver nuestras dudas, nuestras inquietudes, y no enfrascarnos en la discusión gobierno-oposición, o ganar una mayoría, o ganar el 3-2 que tenemos en la comisión. Y ahí
Pilo Durana y el mismo Rafael Proenz hemos armado propuestas, pero creo que nosotros tenemos que tener una carta de navegación política al lado respecto de que aquí hay que pisar el acelerador en institucionalidad ambiental. Entonces yo creo que trabajemos en esas dos líneas, trabajemos en esas dos énfasis. A nosotros nos corresponde el protocolo político, el protocolo ambiental, que era hacer un desde para cualquier gobierno que venga, para cualquier ministro o ministra que asuma en marzo, y para cualquier presidente o presidenta, y también yo creo que algo importante para pelear ahora en la ley de presupuesto. Yo creo que es una señal también que podemos hacer, pero no disminuir digamos, el compromiso que tenemos con la ley de cambio climático, que es algo que creo que podemos sacar y que tenemos los plazos que Maisa indicaba. Muchas gracias, senador Durresti. Senadora. Muy breve. Yo creo que hay bastante acuerdo por un lado, y lo que expresaba, yo también, por supuesto que reitero el tremendo aporte que ha significado trabajar, digamos, CR2, si no habría sido muy difícil avanzar en una ley marco que efectivamente toca muchos temas a través de la adaptación, mitigación, en fin, las estrategias de largo plazo, de distintos temas bastante complejos, efectivamente, de abordar, y en ese sentido habría sido prácticamente imposible si no hubiésemos armado esta mesa con nuestros asesores, y yo realmente me siento muy congratulada de que se ha hecho un trabajo bastante efectivo que ha permitido avanzar. Incluso teníamos como 700 indicaciones y estamos prácticamente terminando. Entonces todo esto es un esfuerzo enorme. Y yo le agradezco al anterior presidente y a la actual presidenta que han manejado este tema y hemos logrado avanzar mucho con esta mesa técnica. Ahora, a mí me parece que esto no es incompatible con lo que estamos diciendo, y que yo entiendo la preocupación de Maisa, y nos dice bien, pero yo digo, esto tiene que tener, y este es el sentido, a raíz de la sesión que tuvimos la semana pasada, de cómo garantizamos la fiscalización y el control administrativo. El control administrativo, eso es súper importante. El profesor Cordero hablaba entonces a través de la ley de transparencia. Necesitamos que haya esa responsabilidad, porque también es muy frustrante desde el punto de vista ciudadano. El propio superintendente reconocía, y el propio informe de la Contraloría lo establecía, ese 42% no se responde. Por eso que existe este nivel de desconfianza, de escepticismo, de sensación de que finalmente la opinión de las comunidades o las preocupaciones de las comunidades o los temas que afectan a las comunidades no importan. No es que no importe, sino que no hay esa capacidad. Y nosotros tenemos que buscar dentro del instrumento lo que sea posible, viable, lograr. Pero es fundamental dos elementos aquí. Si no entregamos nuevas atribuciones o más responsabilidades, pero si no van acompañados de buenos instrumentos, es un poco ahondar en esta desconfianza o escepticismo que generamos en la comunidad cuando no se siente interpretada. Y eso es bastante grave, porque los temas medioambientales son de por sí complejos y les requieren de mucho diálogo para que sean mayormente comprendidos, de que siempre tiene que haber una capacidad, digamos, de ir protegiendo nuestro medio ambiente, pero y avanzando, digamos, en su protección, y al mismo tiempo recogiendo las inquietudes o lo que genera o minimizando todo lo que son los factores negativos. Entonces, yo insisto en que son dos puntos: la fiscalización y el control administrativo, y creo que en eso no podemos perdernos, porque no quisiéramos ver que esto avanza, pero al final va a quedar más bien así, sin una aplicación real o insuficiente, que es un poco lo que está pasando actualmente con la superintendencia. Así que yo quería reforzar eso, comprendiendo perfectamente las inquietudes que nos plantea Maisa. Yo creo que hemos avanzado bastante bien en casi todos los temas, y aquí nos está quedando esto. Yo creo que este artículo y probablemente el siguiente, que está muy ligado, podemos verlos mañana y darnos este tiempo que quizás con la mesa técnica podamos encontrar. Yo entiendo que cuando hablamos de protocolo, se lo quiero aclarar a Maisa, a Pilar, a todos que nos han acompañado, no estamos involucrando necesariamente la asesoría que ha entregado, digamos, CR2, o más coparticipación que asesoría, digamos, sino que
Es un tema más bien nuestro como parlamentario, que naturalmente tenemos inquietudes y las queremos dejar en constancia en una suerte de protocolo que va de manera adicional. Eso, Presidenta. Gracias, senadora Allende. No tengo palabras pedidas, entonces les propongo, se ha solicitado que el artículo 14 y por ende el 16 queda pendiente de votación. Con nuestros asesores podamos abordar también con el Ministerio para ver mañana los alcances de un protocolo vinculado a la ley de cambio climático, y ya vamos cerrando agenda para la próxima semana. Yo estoy segura que vamos a sacar adelante el cambio climático con la urgencia que tiene, pero sí, creo que el protocolo es parte esencial en esto. Ministra. Sí. Presidenta, solo como para entender y poder, obviamente, colaborar en algo que nos permita avanzar de buena forma. Entiendo por lo señalado que estamos de acuerdo de que en el fondo no podemos, dentro de la ley marco de cambio climático, abarcar temáticas que no hacen relación a cambio climático. Yo no tengo un mandato y una facultad. En el articulado, por eso un protocolo. Articulado, por eso le digo hacerlo en ese ámbito para tener claridad en eso, y señalar que justamente la ley recoge esta ley que se ha trabajado aquí de manera muy buena, como bien se ha señalado acá, ha incorporado muchísimas medidas que van justamente en la dirección y la preocupación que ha señalado la senadora Allende, de generar facultades, obligaciones y sistemas de monitoreo, reporte y verificación para el cumplimiento de normativa ambiental y exigencia en esta materia, desde, de verdad, rendir al Congreso cada 2 años con sistema y anualmente con las temáticas, todas las ministras responsables, todas las temáticas y las obligaciones que se establecen en los plazos, etcétera, y siempre haciendo referencia al cambio climático. Entonces, quisiera en ese sentido reiterar, ¿verdad?, el compromiso de poder avanzar y que pero la ley solamente, ¿verdad?, que tengamos facultades para mantenernos dentro del orden de cambio climático, porque si no quedaríamos abarcando millones de cosas, entre lo cual no cabe modificar Contraloría ni ninguna de esas temáticas, y que en trajemos un protocolo de otras temáticas que, como bien señaló en la línea de lo que señaló el senador Durresti, ¿verdad?, que nos permita abarcar, reforzar institucionalidad ambiental más allá de ¿verdad?, cambio climático, que creo que es un objetivo que nos une a todos, pero fuera de la ley marco de cambio climático. Sí, ministra, o sea, fuera el articulado, por eso la idea es que mañana abordemos los alcances del protocolo, porque el protocolo sí es parte de, yo diría, anexa de la ley. Entonces lo que queremos es asegurar compromiso, eso es lo que establecen los protocolos, y ahí concurren partes para que se comprometen en función de un determinado propósito. Entonces yo les propongo mañana, ojalá también nuestros asesores pudieran ahí coordinarse, y veamos una alternativa para la redacción. Yo, Magdalena, también le pido si están las versiones de protocolos anteriores para tenerlos a la vista, ¿ah? Y que quede a disposición de los senadores, del ministerio, y podamos avanzar en una línea similar. Magdalena. Presidenta, sí, hay un protocolo en la ley 20.417 que creó la superintendencia, que creó el Ministerio de la Superintendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental. Ese protocolo se firmó en el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y está anexo al segundo informe. Presidenta, si usted me dice, yo se los envío a todos más o menos para que vean cómo es el contexto, digamos. No forma parte del articulado, pero sí hay unos compromisos de la Comisión y del Ejecutivo en orden a crear el tribunal ambiental, a enviar a tramitación el proyecto de biodiversidad, y esos compromisos están ahí adjuntos, pero no forma parte del articulado, pero sí el informe. Yo se los envío, Presidenta. ¿Ah? Muchas gracias, Magdalena. Senadora Allende. Y lo último, porque
yo entiendo, hay materia del protocolo, por supuesto, que son acuerdos nuestros que van más allá de lo que pretende esta ley u otros temas, digamos, que son importantes. Pero dentro de la ley, dentro del articulado, yo voy a insistir, a mí me parece que el tema de la fiscalización y sobre todo la responsabilidad administrativa y la sugerencia que hizo el profesor Cordero creo que es muy significativa, porque esto ha pasado muchas veces, de que no hay una responsabilidad en la cabeza, y cuando hay una responsabilidad en la cabeza se diluyen. Y cuando se diluyen no se logra muchas veces lo que se pretende, digamos. Yo creo que es importante y por eso creo que es bueno que nos demos el tiempo de aquí a mañana con el ministerio, no hablo ahora del CR2, con el ministerio para ver qué tanto es posible avanzar. Una cosa es el articulado, que a mí me inquieta, los dos temas que ya he señalado, la responsabilidad administrativa y la fiscalización. No quiero que dejemos responsabilidades para la superintendencia que después no se van a aplicar. Esa es la realidad y que esa ha sido la experiencia casi traumática que tienen las comunidades y que fomenta la desconfianza. Y por otro lado, otra cosa es en el protocolo que hay temas desde el presupuesto, la falta de fiscalizadores, el insuficiente personal, la diversidad de las materias, otras cosas. Y por cierto, en el protocolo nosotros podemos recomendar de que la Contraloría tenga su propia unidad, como existe. Son temas que van efectivamente digamos que pueden ir paralelos, que ayudan, digamos, en el contorno de lo que está la ley, pero sí en el articulado sí debíamos nosotros, yo espero que esto sea producto de la conversación y que se acuerde con el ministerio, y que la ministra se abra también a reflexionar como ministerio lo que significa, repito, la responsabilidad administrativa y la fiscalización. Muchas gracias, senadora Allende. No, recordemos todos los esfuerzos que se han hecho para recoger la ley. Sí, Presidenta, por su intermedio solamente responder y ratificar, ¿verdad?, que todos los esfuerzos que se han realizado por incluir en esta ley marco de cambio climático la mayor amplitud de facultades, responsabilidades de todo orden, y seguimos trabajando en ese mismo ámbito, pero en el articulado, digamos, y feliz de seguir viendo qué más cosas se pueden incorporar dentro de los contextos que hemos señalado y trabajar el protocolo con las otras temáticas. Muchas gracias, ministra. Entonces, les propongo que Pilar Moraga, del CR2. Sí, muchas gracias, Presidenta. Gracias. Solo quisiera, para confirmar y que todos estemos en la misma página un poco, entendemos que entonces la tarea ahora que se da a la comisión es con el Ministerio de Medio Ambiente y que la mesa técnica, por ende, esperará los acuerdos que ustedes alcancen. Y en ese sentido, quisiera confirmar si existe alguna tarea puntual que usted vea, Presidenta, para la mesa técnica en particular. Muchas gracias, Pilar. Así es. No, el tema de la mesa técnica yo creo que hemos tenido un funcionamiento bien dinámico y ya con harta experiencia en este tema. Sí, lo único que hemos hecho es dejar pendiente las votaciones, artículo 14 y siguiente, que ustedes ya lo habían trabajado. En general ahí tenemos acuerdo porque se recogen la gran parte de las indicaciones presentadas. Muchas gracias. Gracias a usted, Pilar. Entonces les propongo, nos encontramos el día de mañana. Les pedimos ahí a los asesores, también al equipo que determine la ministra de Medio Ambiente, que nos coordinemos y evaluemos efectivamente cuáles van a ser los alcances del protocolo y seguimos con la discusión de las indicaciones de la ley marco de cambio climático. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Nos vemos mañana. Gracias a todas y todos. Recording stop.